Una historia bíblica cobra nueva vida gracias a nuevas pruebas del Arca de Noé. En lo alto de las cumbres heladas del monte Ararat en Turquía, un misterio sepultado durante milenios ha comenzado a agitarse. Los exploradores afirman haber encontrado más que madera, más que un mito. Dentro de esta montaña yace una embarcación que desafía toda explicación. Vigas masivas, cámaras selladas, símbolos extraños, incluso artefactos que pulsan con una energía inusual o algo mucho mayor, algo que el mismo Jesús nos advirtió que observáramos en los tiempos finales. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que revelaré podría conmover tu alma. Antes de sumergirnos, por favor, dale me gusta a este vídeo, deja un comentario con tus pensamientos, suscríbete y comparte este mensaje urgente para que juntos podamos difundir la verdad que el mundo no debe ignorar. En lo alto de los escarpados paisajes del este de Turquía, donde los vientos gélidos barren las laderas del monte Ararat, un misterio ha perdurado durante miles de años. El libro del Génesis registra un diluvio tan vasto que ahogó toda la tierra, salvando solo a Noé, su familia y los animales refugiados dentro de una arca masiva. Cuando las aguas retrocedieron, las escrituras nos dicen que el arca reposó sobre los montes de Ararat. Génesis 8, 4. Desde ese momento, la montaña ha permanecido como un hito geográfico y un faro espiritual, un lugar donde la justicia divina y la misericordia divina se cruzaron. Pero, ¿podría este antiguo relato ser más que un mito? ¿Podrían los restos del arca aún ya ser ocultos bajo la nieve y la piedra de Ararat? Durante siglos, exploradores y visionarios han recorrido estas cumbres. En el siglo XIX, viajeros europeos afirmaron haber visto vigas de madera que sobresalían del hielo. A finales del siglo XX, el controvertido investigador Ron Beat atrajo la atención mundial hacia una formación con forma de barco conocida como el sitio de Urupnar. Las autoridades turcas, reconociendo su significado cultural y religioso, declararon la zona Parque Nacional, una decisión que tanto protegió el sitio como encendió la curiosidad mundial. Desde entonces, el Ararat se ha convertido en un imán, atrayendo a científicos, periodistas, creyentes y escépticos por igual, cada uno esperando descubrir la verdad debajo de la leyenda. ¿Por qué esta montaña cautiva a tantos? Fotografías aéreas revelan un contorno sorprendente de 538 pies de largo grabado en la tierra, parecido al esqueleto de un barco colosal. Las muestras de suelo dentro de la formación contienen 3 veces más materia orgánica que el terreno circundante, como si algo que alguna vez tuvo vida se hubiera descompuesto allí. Los escaneos de radar sugieren cámaras simétricas y capas similares a cubiertas, características demasiado precisas para ser explicadas fácilmente por la geología natural. Estas anomalías podrían señalar la posibilidad de que el arca no fue tragada por el tiempo. Sin embargo, con cada descubrimiento surge la controversia. Algunos geólogos insisten en que la formación de Urupnar es simplemente una peculiaridad de flujos de lodo y erosión. Otros argumentan que la evidencia es demasiado convincente para ser descartada. Los creyentes ven en el Ararat la mano de Dios preservando un testimonio para los días finales. Los escépticos ven solo una coincidencia moldeada por la naturaleza y así el debate se recrudece. Ciencia contra fe. Jesús mismo advirtió sobre tales días en Mateo 12 y 37. Declaró: así como la gente de la generación de Noé se burló hasta que el diluvio llegó de repente, así también nuestro mundo podría estar ciego hasta que descienda el juicio final. La montaña todavía susurra una pregunta. ¿Estamos escuchando? Cuando los primeros exploradores excavaron más profundamente en el flanco helado del monte Ararat, lo que descubrieron silenció incluso a los escépticos más empedernidos. Debajo de capas de hielo y piedra volcánica yacían vigas de madera masivas preservadas a través de los siglos. Estos no eran fragmentos ni astillas, sino maderas colosales más largas que un autobús urbano, alineadas con una precisión asombrosa. Su tamaño por sí solo desafiaba toda explicación. Ningún árbol nativo de esta región podría haber producido tales vigas. Sin embargo, allí estaban fusionadas en la montaña como si hubieran sido ocultadas deliberadamente. Un examen más cercano reveló algo aún más extraño.
Las fibras de esta madera antigua estaban recubiertas con una resina oscura. Las pruebas mostraron que la resina resistía a la descomposición, protegiendo la madera de la pudrición durante miles de años. Los creyentes inmediatamente trazaron el paralelo con Génesis 6 y 14, donde Dios instruyó a Noé que cubriera el arca por dentro y por fuera con brea. Esa brea era más que impermeabilización. Simbolizaba la expiación, una cobertura contra el juicio. La misma sustancia que preservó el arca de Noé ahora parecía resonar a través de la resina preservada en las vigas del Ararat. A medida que la excavación se ampliaba, una sección del suelo se derrumbó, revelando impresiones fosilizadas grabadas profundamente en las tablas. No eran marcas aleatorias de la naturaleza, sino contornos distintos, huellas de pezuñas, marcas de garras, arañazos endurecidos por el tiempo. Los científicos discutieron sobre su origen, pero para muchos parecían las huellas de criaturas selladas en su interior. Un testimonio silencioso de que esto era más que geología, de que seres vivos se habían apiñado una vez en sus cámaras. Se recuperaron plumas, fragmentos de cañas tejidas e incluso huesos que no pertenecían a especies nativas de Turquía, sino a criaturas de continentes distantes. Una mandíbula se parecía a la de un antílope africano. Plumas pigmentadas coincidían con aves de Asia. ¿Cómo podrían aparecer tales restos aquí a miles de millas de sus tierras de origen? A menos que, por supuesto, una embarcación los transportara. Vasijas de barro, agrietadas y ennegrecidas por la edad, yacían esparcidas en los huecos. Algunas aún conservaban residuos de betún. El mismo material descrito en relatos antiguos de un diluvio. Era como si el arca hubiera sido congelada a mitad de viaje, sepultada antes de que su recuerdo pudiera desvanecerse. La embarcación descrita en las escrituras no era solo una alegoría grabada en un texto sagrado. Sus marcas, su carga, su diseño parecían aflorar aquí en piedra y resina. Sin embargo, los descubrimientos conllevaban un recordatorio escalofriante. Si bien el arca preservó a Noé y su familia, también se erigió como una línea divisoria entre la vida y la muerte. Para los de adentro, seguridad. Para los de afuera, destrucción. Jesús comparó la venida del Hijo del Hombre con los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba sin darse cuenta hasta que el diluvio los arrastró. Estas vigas, estas marcas fosilizadas eran más que artefactos. Eran advertencias grabadas en la historia. Nos recuerdan que el juicio divino llega rápidamente y la salvación debe ser aceptada antes de que la puerta se cierre. Los escépticos afirman que estos patrones son meras ilusiones geológicas, coincidencias moldeadas por la erosión. Pero, ¿cuántas coincidencias deben acumularse antes de que la propia duda comience a temblar? Las vigas, la resina, las marcas de garras, los huesos extranjeros, todo cuenta una historia más antigua que la memoria, una historia que la escritura ya ha preservado. Y ahora, mientras los exploradores se adentran más en las cámaras selladas del Ararat, la pregunta se agudiza. ¿Qué más espera en la oscuridad, intacto durante milenios? No apartes la vista. La próxima revelación podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre Noé, el diluvio y los días en que vivimos ahora. Mientras los exploradores excavaban más profundamente en la montaña, tropezaron con algo mucho más complejo que una cáscara hueca de maderas. El radar de penetración terrestre reveló un laberinto escondido en lo profundo de la formación. Los escaneos iluminaron los monitores con patrones simétricos, líneas paralelas, ángulos rectos definidos y huecos dispuestos como cubiertas dentro de un barco. No era el caos tallado por flujos de lodo, sino orden, cámaras construidas con intención deliberada. Una cámara destacaba sobre las demás, más grande, protegida por densas capas de piedra volcánica. Resistió cada sonda. Era como si alguien hace mucho tiempo la hubiera sellado con un propósito. Los instrumentos lucharon por penetrar, devolviendo solo contornos borrosos y picos erráticos en las lecturas. El mensaje era claro. Esta cámara no fue simplemente olvidada por el tiempo, había sido ocultada.
Cuando finalmente se abrió un compartimento más pequeño, los descubrimientos se volvieron más extraños. Las paredes conservaban residuos de betún, vetas oscuras adheridas a la madera, la misma impermeabilización descrita en Génesis. Entre el polvo yacían fragmentos de cañas tejidas y trozos de vasijas de barro endurecido. Para asombro del equipo, entre estas reliquias había trozos de pergamino tan frágiles que se disolvían casi al tacto. Sin embargo, escaneos de alta resolución capturaron destellos fugaces antes de que desaparecieran. Las inscripciones se parecían a la escritura semítica antigua, palabras grabadas con tinta desvanecida. No era un mito, era un testimonio. Los pergaminos insinuaban que el arca no era meramente una embarcación de escape, sino también un registro, un testigo dejado para futuras generaciones. Estos fragmentos sugerían que el diluvio era recordado no solo como catástrofe, sino como pacto, la promesa de Dios grabada en una escritura frágil. Nunca más las aguas destruirían toda carne, aunque el juicio un día regresaría por fuego. Aún más inquietantes eran los cilindros revestidos de cobre incrustados en el suelo de la cámara. Al principio se asumió que eran recipientes de comida, pero el análisis metalúrgico reveló aleaciones desconocidas para la artesanía antigua. El cobre estaba mezclado con minerales raros, elementos utilizados hoy en día en acero de alta resistencia y reactores avanzados. ¿Cómo podría existir tal conocimiento hace miles de años? La presencia de estos materiales desafiaba las cronologías convencionales, sugiriendo o bien una tecnología perdida o una provisión divina para la preservación de la vida. Aparecieron símbolos a medida que las cámaras se examinaban más de cerca. En una viga masiva, débiles formas geométricas cobraron vida bajo la luz ultravioleta. Espirales, círculos que se intersecan y patrones estelares brillaban con una claridad inquietante. Algunos coincidían con constelaciones, pero no como aparecen en el cielo actual. Los astrónomos que revisaron los patrones sugirieron que representaban alineaciones de una época antigua cuando la inclinación de la Tierra y los cielos diferían de los actuales. Era como si los constructores del arca hubieran inscrito un mapa cósmico, un registro de los cielos antes del diluvio. Los paralelos con las escrituras son imposibles de ignorar. Génesis 9 habla del pacto de Dios con Noé, sellado por el arco iris en las nubes. Una señal de misericordia después del juicio. Sin embargo, aquí, en lo profundo de las cámaras ocultas del arca, aparecen otras señales. Vasijas de cobre que resisten la descomposición, pergaminos que susurran sobre la supervivencia, símbolos grabados en madera como advertencias. ¿Eran estas marcas las huellas dactilares de una civilización olvidada, o eran la mano de Dios preservando un testimonio contra la incredulidad? Durante siglos, el arca ha sido vista como una historia de liberación, pero estos compartimentos sellados sugieren que fue más que eso. Era una bóveda que almacenaba conocimiento, preservaba la vida y registraba el juicio. El arca no solo se trataba de la supervivencia en el pasado, sino del recuerdo para el futuro. Cada cámara sellada testifica que la humanidad fue advertida una vez, salvada una vez y juzgada una vez. Y ahora, a medida que las cámaras revelan sus secretos, la pregunta resuena con más fuerza. ¿Estaban estas advertencias destinadas no solo para el tiempo de Noé, sino para el nuestro? Cuanto más profundizaban las excavaciones, más claro se volvía que el arca no era solo una embarcación de supervivencia, era una bóveda. Dentro de sus cámaras selladas, los exploradores descubrieron recipientes envueltos en resina endurecida. Cuando se abrieron cuidadosamente, revelaron algo extraordinario. Su estructura genética mostraba rasgos hace mucho borrados por la agricultura moderna, preservados como si hubieran sido sembrados ayer. Llevaban consigo la promesa de renovación. Este descubrimiento sacudió al equipo. El arca no solo había transportado a la familia de Noé y a los animales, sino que había preservado el futuro de la comida misma. Era una biblioteca genética, asegurando que cuando las aguas retrocedieran, la humanidad podría comenzar de nuevo. Tal como Dios le ordenó a Noé que tomara todo tipo de alimento para almacenar para su familia y los animales. Las muestras de suelo apoyaron esta realidad.
Debajo de la estructura yacían restos de sedimentos marinos, fragmentos de conchas, rastros de algas, depósitos de arcilla, todas señales de que el sitio había estado sumergido por aguas de un diluvio catastrófico. La datación por radiocarbono de materia orgánica apuntaba hace muchos años, alineándose con la narrativa bíblica del diluvio. La evidencia sugería que el arca había llegado a descansar exactamente cuando y donde las escrituras lo registraron. Para los creyentes, estos descubrimientos tenían un significado más profundo. El arca no se trataba simplemente de biología y supervivencia, se trataba de salvación. Las semillas simbolizan la nueva vida, así como Jesucristo es llamado el pan de vida. Juan 6:35. A través de él, la humanidad encuentra alimento para el alma, una renovación más allá de la destrucción del pecado. El arca preservó el futuro físico de la humanidad, pero Cristo preserva el futuro eterno de cada creyente. Sin embargo, junto a esta imagen esperanzadora, había un recordatorio escalofriante. La preservación de semillas y alimentos por parte del arca existió porque el resto del mundo había sido arrastrado. La renovación fue posible solo porque el juicio ya había caído. Lo que había dentro del arca era vida. Entrar en el arca en los días de Noé era entrar en la seguridad. Entrar en Cristo hoy es entrar en la vida eterna. Los escépticos pueden argumentar que las semillas podrían haberse conservado por medios naturales, pero la magnitud y pureza de lo descubierto van más allá de la coincidencia. Susurra un diseño. Apunta la mano de Dios, preparando no solo para Noé, sino para generaciones aún no nacidas. El arca se erige como bóveda y profecía. Nos muestra que Dios provee, Dios preserva y Dios advierte. Sus semillas nos recuerdan que la vida puede ser plantada de nuevo, pero solo si primero es protegida dentro de su plan. Si crees que este descubrimiento tiene un significado para nuestro mundo hoy, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para que más personas puedan escuchar la verdad oculta en el arca de Noé. Cuanto más se adentraba el equipo en los pasillos destrozados del arca, los descubrimientos pasaron de esperanzadores a inquietantes. Lo que comenzó con vigas, semillas y pergaminos pronto se tornó más oscuro. En una cámara, debajo de maderas colapsadas, se descubrieron restos óseos. Los cráneos eran alargados, las costillas ligeramente deformes, la anatomía general inconsistente con cualquier población humana conocida. La secuenciación de ADN reveló fragmentos que coincidían parcialmente con la genética humana, pero grandes porciones no tenían correlación con ninguna especie catalogada en la ciencia moderna. No eran ganado ni hombres y mujeres comunes. Eran algo más, en parte humanos, en parte desconocidos. Algunos de los huesos tenían aleaciones de cobre fusionadas en ellos, como si sus cuerpos hubieran sido alterados o reforzados con materiales extraños. Este descubrimiento sacudió al campo científico. ¿Eran estos pasajeros junto a la familia de Noé? ¿O eran experimentos seres llevados al arca, pero nunca registrados en el relato bíblico? Cerca de allí, el equipo descubrió fragmentos de tablillas chamuscadas por el fuego. Las inscripciones no coincidían con la escritura cuneiforme mesopotámica ni con la sumeria. En cambio, mostraban pictogramas y diseños geométricos diferentes a cualquier idioma conocido. Las traducciones eran fragmentarias, pero se descifró lo suficiente como para sugerir una narrativa escalofriante, ciclos de catástrofe. La tablilla hablaba de destrucción, no una, sino muchas veces. Eras de fuego, hielo y agua, cada una seguida por la construcción de embarcaciones diseñadas para preservar la vida. El arca de Noé, según estas tablillas, podría haber sido una de varias arcas a lo largo de la historia, cada una surgiendo en respuesta a un desastre que ponía fin al mundo. Más adentro del naufragio, aparecieron extraños grabados en las paredes, espirales, círculos entrelazados y motivos que se asemejan a constelaciones brillaban débilmente bajo la luz ultravioleta. Estos patrones no guardaban ninguna semejanza con arañazos aleatorios. Parecían ser mapas estelares, pero no de los cielos que vemos hoy.
Los astrónomos que examinaron las imágenes notaron alineaciones consistentes con los cielos, como podrían haber aparecido miles de años antes de la astronomía registrada. Quienquiera que los inscribió estaba marcando la posición de los cielos antes del diluvio, un registro cósmico tallado en madera y sellado durante milenios. La inquietante pregunta persiste: ¿cuál era el verdadero propósito de estas inscripciones? ¿Eran advertencias dejadas para futuras generaciones o eran conocimiento codificado perteneciente a una civilización borrada por el diluvio? La escritura nos recuerda que los días antes del diluvio estuvieron marcados por la corrupción, la violencia y la mezcla de lo que no debería haber sido. Génesis 6 habla de los hijos de Dios y los Nefilim, seres cuya presencia trajo el caos al mundo. ¿Podrían los huesos descubiertos dentro del arca insinuar esta misma corrupción? ¿Podrían representar un fragmento de la rebelión de la humanidad, preservado sin intención o encarcelado deliberadamente dentro del mismo recipiente destinado a salvar? El arca, antes considerada solo como un santuario, ahora parecía contener sombras, además de salvación, vida y muerte, pacto y corrupción, lado a lado en sus cámaras de madera. Cada descubrimiento profundizaba el misterio, sugiriendo que el diluvio no solo se trataba de supervivencia, sino también de juicio sobre algo mucho más oscuro que el pecado humano. Solo más allá de las cámaras de semillas, pergaminos y restos óseos, los exploradores encontraron un descubrimiento que eclipsó a todos los demás. Escondida detrás de paredes fusionadas con piedra volcánica yacía una cámara diferente a cualquier otra que hubieran visto. Los instrumentos fallaron al acercarse. Las brújulas giraban sin control. Las señales de radio se disolvían en estática y las luces parpadeaban como si el mismo aire pulsara con energía. En el centro se alzaba un cofre cristalino de forma rectangular, pero resplandeciente como si estuviera vivo. Su superficie reflejaba un brillo azulado, metálico y translúcido a la vez. Tocarlo estaba prohibido, pero incluso la proximidad hacía que los contadores Eiger se dispararan. Los magnetómetros registraban aumentos de energía lo suficientemente fuertes como para desordenar discos duros. Esto no era un artefacto de madera o arcilla. Radiaba poder. Cuando el radar de penetración terrestre escaneó su núcleo, los resultados desafiaron la lógica. Dentro había una esfera hueca y dentro de esa esfera algo aún más extraño, una masa que no reflejaba señal, ninguna longitud de onda. Los científicos lo describieron como una singularidad sellada dentro de una caja. Los creyentes susurraron algo mucho más peligroso, una reliquia ocultada deliberadamente de manos humanas. Entonces comenzó el pulso. Al principio era tenue, como un latido que resonaba en el suelo. Los instrumentos confirmaron su frecuencia, un número específico de hercios, la misma resonancia de la propia Tierra. El arca no estaba en silencio, estaba sincronizada con la creación. El ritmo se hizo más fuerte, haciendo vibrar herramientas, vibrando en los huesos de los exploradores. Y entonces los símbolos comenzaron a brillar en la superficie del cofre, espirales, círculos que se intersecan, las mismas marcas grabadas en otras partes del arca, solo que ahora estaban vivos, moviéndose en patrones, cambiando como un lenguaje hablado. El equipo se dio cuenta de que esto no era una reliquia del recuerdo, era comunicación. El pánico se extendió mientras los instrumentos fallaban uno tras otro. Los satélites sobre el Ararat registraron perturbaciones ionosféricas. Los monitores sísmicos detectaron temblores que irradiaban desde la montaña. Era como si el cofre estuviera despertando. Después de miles de años, el pulso cambió, ya no constante, sino codificado. Corto, largo, repetitivo. Algunos lo compararon con Morse, otros con binario. Se estaba transmitiendo un mensaje, aunque a quién o a qué. Nadie podía decirlo. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Había sido el arca más que un barco y si estaba transmitiendo ahora, quién o qué estaba escuchando? La Escritura ofrece paralelos sobrios en Juan 10, 9. Jesús declara: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Así como el arca tenía una única puerta sellada por el mismo Dios, la salvación a través de Cristo es singular y exclusiva.
Una vez que la puerta se cierra, el juicio cae. Los artefactos pulsantes parecen hacer eco de esta advertencia. Una puerta largamente cerrada ahora se agita como para recordar al mundo lo que se avecina. Los exploradores habían salido a buscar una reliquia del pasado. En cambio, podrían haber despertado un testimonio destinado al futuro, un mensaje sellado para la última generación. Cuando la noticia de los descubrimientos en el monte Ararat llegó al mundo exterior, las reacciones se dividieron como una falla. Para muchos creyentes, la evidencia era una vindicación. Siglos de ridiculización sobre el Arca de Noé como un mito fueron repentinamente sacudidos por informes de vigas colosales, huellas de animales fosilizadas y un artefacto pulsante que emitía la propia frecuencia de la Tierra. Las iglesias predicaron sermones declarando que la ciencia finalmente se había puesto al día con las Escrituras. Vídeos en línea se difundieron con subtítulos que proclamaban la Biblia es verdadera. Sin embargo, en los salones académicos y laboratorios, el escepticismo se endureció. Los geólogos argumentaron que la formación de Drupnar seguía siendo nada más que un flujo de lodo moldeado por la erosión. Los arqueólogos advirtieron contra la fiebre del arca, señalando engaños y exageraciones pasadas. Popular Mechanics publicó un artículo enfatizando que las afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias. Para el establecimiento científico, los hallazgos eran anomalías, no confirmaciones. Atrapados en medio estaban los propios exploradores, divididos entre sus datos y sus implicaciones. Suelo rico en descomposición orgánica, cámaras alineadas con precisión geométrica, símbolos brillando bajo la luz ultravioleta. Nada de ello encajaba con explicaciones naturales, pero declarar que el arca era real era entrar en una tormenta de controversia. Los aldeanos locales cerca del Ararat también sintieron la tensión. Algunos hablaron con orgullo de leyendas familiares, remaches de hierro encontrados en el suelo, avistamientos de madera bajo el hielo. Otros resintieron la repentina avalancha de turistas que pisoteaban sus tranquilos valles. Pero debajo del ruido, una pregunta se hizo más fuerte. ¿Y si los descubrimientos fueran ciertos? ¿Y si el diluvio no fuera un mito, sino historia cifrada? ¿Y si la advertencia de Jesús, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, Mateo 12, 37, no fuera solo una metáfora, sino una profecía que se estaba desarrollando? El choque de mundos no era solo entre ciencia y fe, era entre comodidad y convicción, entre ignorar las señales o prestarles atención. El arca estaba hablando de nuevo y la humanidad tenía que elegir entre reír o escuchar. La búsqueda del Arca de Noé nunca ha sido solo arqueología, siempre ha conllevado un peso que va más allá de la historia hacia la profecía. Si el arca fue realmente encontrada en el monte Ararat, si sus vigas, semillas, cámaras y artefactos son reales, hace más que confirmar un antiguo diluvio. Advierte de un juicio futuro. La escritura es clara. El primer juicio vino por agua, pero el siguiente vendrá por fuego. Por la misma palabra, los cielos y la tierra presentes están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. 2 Pedro 37. El arca preservada durante milenios es más que una reliquia, es un símbolo. Señala lo que ya ha sucedido y lo que está por venir. En los días de Noé, la puerta del arca permaneció abierta hasta el último momento. La gente se burló, ignoró y siguió con sus vidas. Pero cuando la lluvia comenzó, la puerta fue cerrada por el mismo Dios y nadie pudo entrar. Esa imagen sigue siendo un paralelo inquietante. Hoy la humanidad vive como si el tiempo se extendiera infinitamente. Sin embargo, la Escritura insiste en que la puerta de la misericordia un día se cerrará. El redescubrimiento del arca nos confronta con esa realidad. La salvación siempre ha estado disponible, pero no estará disponible para siempre. El artefacto brillante enterrado dentro del arca parece casi un espejo de esta verdad. Un pulso, un código, un recordatorio de que la historia no es aleatoria, sino guiada. Quizás no sea un accidente que resuene con el latido de la propia tierra.
Es como si la creación todavía recordara el día en que las aguas cubrieron cada montaña y el arca se convirtió en el único refugio de la humanidad. Esa resonancia puede estar diciéndonos que el reloj está marcando de nuevo. Nuestra era está marcada por la agitación, la turbulencia política, el colapso moral y los desastres ambientales que hacen eco de los dolores de parto descritos en Mateo 24 y Lucas 21. Sea o no que el artefacto dentro del arca esté transmitiendo el mensaje de la profecía, el testimonio final del arca no es sobre maderas o símbolos, sino sobre la elección. Noé eligió obedecer y su familia vivió. Hoy cada persona se enfrenta a la misma decisión, entrar en la seguridad que Dios ha provisto o quedarse fuera cuando estalle la tormenta. El redescubrimiento del arca no es el final de la historia. Es el recordatorio de que la historia aún se está desarrollando y el capítulo final aún no ha sido escrito. Si este mensaje te conmovió, por favor dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más contenido. Gracias por ver y que seas fortalecido para estar listo para los días venideros. La teoría de David Allen Deal sobre el lugar de descanso final del arca de Noé difiere significativamente del relato tradicional de que está en el monte Ararat. Según Deal, el arca aterrizó en una montaña conocida como Masu Mesa, situada a 17 millas al sur del monte Ararat. Él basa a esta creencia en el análisis lingüístico y textos antiguos como la Epopía de Gilgamesh. Deal postula que el arca se posó inicialmente a una gran altitud de 7,400 pies y que Noé y su familia establecieron la primera ciudad post-diluvio, Mesa Nakban. En esta ubicación utilizando partes del arca. Con el tiempo, Deal sugiere que eventos naturales como terremotos y lluvias hicieron que el arca descendiera la montaña, dejando rastros a lo largo de su camino. Su teoría es detallada, proponiendo que los sobrevivientes del diluvio usaron los materiales del arca para construir sus nuevos hogares con madera para las estructuras y alquitrán para impermeabilizar los techos. Los nombres de lugares locales como Mesa, que significa sacado del agua y Nasuán, interpretado como de Noé, parecen apoyar su narrativa. Además, la montaña presenta dos picos que se asemejan a un muro conocido como la muralla del cielo en la Epopía de Gilgamesh, que Deal asocia con el lugar de aterrizaje inicial del arca. Durante sus expediciones, Deal descubrió antiguos sitios de habitación e identificó la muralla del cielo en la ubicación de aterrizaje propuesta. La alineación de los nombres de lugares alrededor del monte Mast con la historia del arca refuerza aún más su hipótesis. Deal también examinó imágenes y esculturas antiguas que representan figuras de la narrativa del Génesis, centrándose en una mujer llamada Nama, vinculada a la montaña. Él cree que estos artefactos unen historias antiguas con el relato bíblico del arca. Aunque la hipótesis de Deal es intrigante y está bien apoyada con varios detalles y razonamientos, sigue siendo una entre muchas teorías con respecto al lugar de descanso final del arca. A pesar de la naturaleza convincente de su evidencia y argumentos, la comunidad científica sostiene que se necesita más investigación para confirmar o refutar estas afirmaciones. Al investigar eventos antiguos y narrativas entrelazadas con creencias culturales, un examen exhaustivo y cuidadoso es crucial para determinar la verdad. La montaña Mesa susurra secretos, prometiendo desvelar una historia largamente perdida en el tiempo. Se encuentran cosas misteriosas en el arca de Noé. Los científicos son plenamente conscientes de que no hay evidencia geológica de que una inundación de tal magnitud pudiera haber transportado un barco de este tamaño mucho más allá del océano moderno, excepto por el poder del mito. Sin embargo, los informes de hierro artificial dieron esperanzas de un descubrimiento legítimo. Después de 9 años de reconocimiento y despliegue de todo el equipo de detección remota disponible, todo lo que los científicos tenían que hacer era esperar a que los turcos excavar la estructura. Su reticencia a hacerlo los hizo sospechar y su entusiasmo por la exploración comenzó a decaer. Su primer paso lógico fue empezar de cero y solicitar la confirmación de la unión de hierro. Es realmente hecha por el hombre. Quédate hasta el final para conocer los detalles. La roca de ancla de Kazán es una roca volcánica purerítica de grano fino en la que los cristales de fenocristal consisten en aproximadamente un 6% de titanio y óxido de hierro.
La composición de esta roca de ancla es inusual porque carece de los minerales ricos en magnesio que se encuentran en otras rocas. Se cree que el marco de hierro está compuesto por granos de limonita, algunos de los cuales son consistentes en tamaño y forma con cristales de ilmenita magnetita en las rocas de ancla del Arca y la perita volcánica cercana. Rocas volcánicas similares a las rocas de ancla de andesita se encuentran en la zona alrededor del monte Ararat. La casi completa ausencia de rocas volcánicas en Mesopotamia, donde se cree que se construyó el Arca de Noé, descarta razonablemente la posibilidad de que las piedras de ancla fueran transportadas a Kazán por el Arca de Noé. Debido al gran peso de estas piedras, es difícil transportar una masa así. Muestras similares recuperadas por científicos de áreas que otros creían que eran listones de madera, tablones y vigas de suelo, eran también un adquín y no mostraron evidencia de madera petrificada. En el campo se dice que los soportes de hierro tienen la apariencia de piezas elementales de hierro metálico negro. Sin embargo, la superficie negra brillante es característica del óxido de hierro hidratado. Este mineral está ligado en estructura a partículas negras. Así los investigadores podrían asumir que habían encontrado hierro oxidado. Al otro lado del área del deslizamiento hay una capa de cimentación portante encima de un acantilado vertical. Las capas superiores e inferiores de esta capa resistente tienen patrones de erosión y vegetación similares a las capas superiores e inferiores de la capa exterior resistente del Arca. Estas características consistentes sugieren que las rocas que componen el Arca son las mismas que las de la ladera lejana. Por lo tanto, si se pudiera probar tal correlación, habría más evidencia de apoyo de que la estructura del Arca no fue hecha por el hombre. Las piedras de ancla han sido identificadas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la puerta de la legendaria Arca? Se la conoce como la Puerta de la Salvación. En el centro del impresionante, inspirador diseño del Arca había una única puerta estratégicamente colocada, probablemente a un lado. Esta puerta era crucial como el único punto de entrada y salida, permitiendo que la familia de Noé, todos los animales y las provisiones esenciales subieran a bordo. Una vez que todos estuvieron a bordo, la puerta se cerró de forma segura, protegiendo a los ocupantes de la catástrofe inminente. La historia del Arca de Noé se desarrolla dramáticamente durante el gran diluvio que estuvo lejos de ser una tormenta ordinaria. Durante unos increíbles 40 días y noches, una lluvia implacable de los cielos sumergió toda la tierra. Incluso las cumbres más altas sucumbieron al diluvio, transformando el paisaje en un mundo irreconocible cubierto de agua. En medio de este caos, el Arca de Noé se convirtió en un refugio en la tormenta, un faro de esperanza en medio de las turbulentas aguas. Esta masiva embarcación que transportaba a Noé, su familia y parejas de cada criatura viviente proporcionó un santuario flotante. A pesar del balanceo constante del Arca bajo el asalto de las aguas del diluvio, la vida prosperó en su interior, sostenida por una fe inquebrantable y protección divina. Mientras las aguas aumentaban, el Arca flotó sobre el diluvio, navegando por un mundo transformado en un vasto dominio acuático. Durante 150 días se mantuvo a la deriva sobre este extenso mar, un testimonio de la resiliencia humana y la salvaguarda divina. Finalmente, a medida que las aguas del diluvio retrocedían, dejando un mundo para siempre alterado, el Arca se posó sobre las ásperas cumbres de los montes de Ararat, permaneciendo como un símbolo de esperanza y renovación. Sin embargo, el viaje aún no había terminado. Después del diluvio, Noé y sus compañeros se enfrentaron a una prolongada espera para que las aguas se retiraran por completo. Un proceso que abarcó más de un año desde el inicio del diluvio hasta su eventual desembarque. Este periodo estuvo marcado por la anticipación y la paciencia mientras esperaban el regreso a tierra firme y la promesa de un nuevo comienzo. El relato del Arca de Noé sigue cautivando corazones y mentes, elevándose por encima de la mera leyenda para encarnar el espíritu perdurable de la resiliencia humana y el triunfo de la fe sobre la adversidad. La solitaria puerta del Arca se erige como un poderoso símbolo de esperanza, un pasaje a la salvación frente a desafíos inimaginables. Sin embargo, muchos mitos y misterios aún rodean el Arca de Noé, y los expertos persisten en su búsqueda para desvelar sus secretos. La verdad detrás del Arca de Noé.
La evidencia de estudios microscópicos y análisis fotográficos demuestra que la supuesta arca cerca de Dogubayazid es una formación rocosa completamente natural. No puede haber sido el arca de Noé ni siquiera un modelo hecho por el hombre. Es comprensible porque los primeros investigadores la identificaron erróneamente. La inusual estructura en forma de barco captaría tanto su atención que el afán por ser alguien que descubriera o confirmara la existencia del arca de Noé tendería a anular la precaución. Un ejemplo del grado en que la precaución fue ignorada por los defensores de la hipótesis del arca de Noé se muestra en la identificación errónea de una perita metamorfoseada con pliegues rizados como corteza de madera de gofer o moldes de cañas fosilizadas que supuestamente cubrían el arca. Además, si la hipótesis del diluvio creacionista fuera válida, los animales muertos representados por fósiles en esta piedra caliza deben haber muerto en el supuesto diluvio. Y estos restos fosilizados se encuentran en canales que cortan la supuesta arca. Por lo tanto, la supuesta arca es más antigua que los depósitos del supuesto diluvio de Noé. Y esta relación por sí misma refuta de manera concluyente la hipótesis de que la estructura son los restos conservados del arca. Cuando el sitio sea nuevamente accesible para investigadores extranjeros, el área cercana a Kazán debe ser examinada para ver si allí afloran rocas volcánicas con una mineralogía similar a la de las piedras de ancla. Si es así, se apoya firmemente una fuente local para las piedras de ancla. Aunque la estructura no es el arca de Noé, muy bien podría ser el sitio que los antiguos consideraban el barco del diluvio y pudo haber jugado un papel en la historia del diluvio. Como geólogos encontramos que esto es una especulación interesante, una hipótesis interesante. Ha habido informes intrigantes que sugieren que el arca de Noé navegó por el Mar Negro. ¿Podría haber algo de verdad en esta afirmación? En el ámbito de la exploración submarina, estudios recientes han revelado más que solo capas de sedimento. Las profundidades del Mar Negro han desvelado restos de civilizaciones antiguas, incluyendo claras huellas de edificios y herramientas, indicando que la vida humana alguna vez floreció en áreas ahora sumergidas bajo el mar. Este descubrimiento ha cautivado a historiadores, arqueólogos y teólogos por igual, reavivando el interés en la conexión de la región con la historia antigua. Estos estudiosos van más allá de simplemente comparar historias antiguas con evidencia geológica. Hábilmente entrelazan las narrativas que vinculan los asentamientos sumergidos en el Mar Negro con una posible importancia histórica. En particular, los montes Zagros, que abarcan el oeste de Irán, el este de Irak y el sur de Turquía, han surgido como contendientes creíbles para el lugar de descanso final del arca. A diferencia del monte Ararat, que tiene un origen volcánico posterior al diluvio bíblico, los geólogos sugieren que los montes Zagros son candidatos más plausibles. Estas montañas están situadas más cerca de Mesopotamia, donde se dice que la familia de Noé se estableció después del diluvio, según Génesis 10, 1. Además, sus picos exceden la altura especificada de 15 kilómetros, otorgando credibilidad a su idoneidad como posibles lugares de aterrizaje. ¿Podría ser que el viaje del arca incluyera un paso por el Mar Negro, lo que finalmente llevó a un lugar de descanso final en los montes Zagros? Esta posibilidad sigue alimentando debates académicos y exploraciones futuras. 10 versículos bíblicos clave sobre la salvación. Romanos 6 y 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que se entregan al pecado morirán tanto física como eternamente, mientras que los cristianos tienen asegurada la vida eterna. Pagar implica que el castigo por el pecado es lo que uno ha ganado y lo que uno merece. Dádiva es lo opuesto a algo que uno merece, lo que encaja con el énfasis anterior de Pablo en la justificación solo por gracia a través de la fe, confiando en Cristo para la justificación. Véase Romanos 3 y 21 a 4 y 25. Filipenses 2, 12 a 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los filipenses han obedecido. Cf.
La obediencia de Cristo en Filipenses 2:8 en el pasado y deben seguir haciéndolo mientras se ocupan en su salvación con temor y temblor. No pueden contentarse con glorias pasadas, sino que necesitan demostrar su fe día a día mientras nutren su relación con Dios. Pero aunque la justicia de Dios es motivo de una vida sobria, temor y temblor, no es como si Pablo quisiera que los filipenses estuvieran ansiosos de no poder ser nunca lo suficientemente buenos para merecer el favor de Dios. Más bien es el amor de Dios y su gracia capacitadora lo que los hará perseverar, porque Dios es el que en vosotros produce. Pueden regocijarse en la presencia empoderadora de Dios, incluso mientras trabajan arduamente en vivir vidas cristianas responsables. Si bien Filipenses 2:12-13 puede parecer sugerir la salvación por obras, está claro que Pablo rechaza tal enseñanza. Cf. Filipenses 3:2-11. En Filipenses 2:1, Pablo se refiere a la salvación en términos de llegar a experimentar progresivamente todos los aspectos y bendiciones de la salvación. La obediencia continua de los filipenses es una parte inherente de ocuparse en su salvación en este sentido. Pero como demuestra Filipenses 2:1, estas obras son el resultado de la obra de Dios dentro de su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Incluso el deseo de querer hacer lo bueno viene de Dios. Pero también obra en el creyente para generar elecciones reales del bien, para que los deseos resulten en acciones. Juan 146. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, como el único camino al Padre, cumple los símbolos y enseñanzas del Antiguo Testamento que muestran la exclusividad del reclamo de Dios, como se veía en el Antiguo Testamento con la cortina que prohibía el acceso a la presencia de Dios a todos, excepto al sumo sacerdote levítico. Levítico 16, el rechazo de las invenciones humanas como medios para acercarse a Dios. Levítico 10:2. Y la elección de Aarón solo para representar a Israel ante Dios en su santuario. Números 175. Jesús es el único camino a Dios. Hechos 4:1. Y solo Él puede proporcionar acceso a Dios. Jesús como la verdad cumple la enseñanza del Antiguo Testamento, Juan 1:17 y revela al Dios verdadero. Véase Juan 1:14-17, Juan 5:33, Juan 6:37, también Juan 8:40, 45-46. Juan 14:9. Jesús solo es la vida que cumple las promesas del Antiguo Testamento de vida dada por Dios. Juan 1125-26. Teniendo vida en sí mismo. Juan 1:4, Juan 5 y 26. Y es por lo tanto, capaz de conferir vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Por ejemplo, Juan 3 y 16. Esta es otra afirmación de yo soy que hace una afirmación de deidad. Romanos 1 y 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo explica por qué está tan ansioso por predicar el Evangelio en todas partes. El Evangelio es el poder salvador de Dios en el que se revela la justicia de Dios. Debido a su falta de tamaño, fama o honor en los corredores de poder e influencia romanos, los cristianos podrían sentirse tentados a avergonzarse del mensaje cristiano. Pero Pablo dice que no hay nada de qué avergonzarse, porque de hecho es un mensaje que viene con el poder de Dios que lleva a la gente a la salvación. Al judío primeramente indica la prioridad de los judíos en la historia de la salvación y su elección como pueblo de Dios. El papel de los judíos es un tema principal en Romanos, como se ve especialmente en la discusión en Romanos 9-11. Griego no se limita aquí a personas de Grecia, sino que se refiere a todos los gentiles. Juan 11-13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibirle implica no solo un acuerdo intelectual con algunos hechos sobre Jesús, sino también darle la bienvenida y someterse a Él en una relación personal. Creer en pistis implica confianza personal.
Su nombre se refiere a todo lo que es verdad acerca de él y por lo tanto a la totalidad de su persona. No nacidos de sangre, sino de Dios, deja claro que ni el nacimiento físico, ni el linaje étnico, ni el esfuerzo humano pueden hacer que las personas sean hijos de Dios, sino solo la obra sobrenatural de Dios. Juan 8 4147 cf. Juan 316. Esto extiende la posibilidad de convertirse en hijos de Dios a los gentiles y no solo a los judíos. Juan 1152 cf. Juan 10, 16 véase también Juan 3 a 8. A todos los que creyeron les dio potestad indica que la fe salvadora precede a convertirse en miembros de la familia de Dios a través de la adopción como sus hijos. Efesios 113 a 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados puede significar que el Espíritu Santo protege y preserva a los cristianos hasta que alcanzan su herencia o que certifica la autenticidad de su aceptación por Dios como genuina. Llevan el sello real. Véase Juan 3, 33, Hechos 10 44 a 47. La primera interpretación parece mejor aquí, aunque ambas ideas son bíblicamente verdaderas. Dios derrama su Espíritu Santo sobre todos sus hijos para garantizar o proporcionar un pago inicial de su parte en su reino eterno, porque les aplica toda la obra poderosa y la redención de Dios hasta que adquiramos posesión de ella. Esta frase también puede traducirse como hasta que Dios redima su posesión. En ese caso significa que al igual que los levitas en el Antiguo Testamento, los creyentes son la posesión especialmente atesorada del Señor. Véase Números 3 y 12, 45, Números 8 y 14. Josué 14 3 a 47, Juan 336. Juan 3 a 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta discusión sobre la necesidad del renacimiento espiritual desarrolla aún más la referencia anterior a los hijos de Dios que nacen de Dios. Juan 1 12 a 13 cf. Juan 8 39 a 58. Juan 11 y 52. La frase nacido de agua y del Espíritu en Juan 3, 5 se refiere al nacimiento espiritual que limpia del pecado y trae transformación y renovación espiritual. Agua aquí no se refiere al agua del nacimiento físico, ni es probable que se refiera al bautismo. El trasfondo es probablemente Ezequiel 3625 a 27, donde Dios promete, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Para una discusión adicional sobre nacer de nuevo, véase un Juan 2, 293. 947-514-18. El reino de Dios, un tema principal en los otros evangelios, se menciona en Juan solo en 3 a 5. Véase la referencia al reino de Jesús en Juan 6 y 36. Juan 3, 16-18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está el resumen más famoso del Evangelio en toda la Biblia, porque conecta con el versículo 15 y explica lo que sucedió para hacer posible que alguien pueda tener vida eterna. Juan 3 y 15, es decir, creyendo en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, fue una declaración asombrosa en ese contexto, porque el Antiguo Testamento y otros escritos judíos habían hablado solo del amor de Dios por su pueblo Israel.
El amor de Dios por el mundo hizo posible que todo aquel, Juan 3:15, que cree en Cristo, no solo los judíos, tenga vida eterna. El amor de Dios por el mundo no fue un mero sentimiento, sino que llevó a una acción específica. Dio a su Hijo unigénito, lo cual Juan explica en otras partes como enviarlo a la tierra como hombre. Juan 3:17, para sufrir y morir y así soportar la pena por los pecados. El propósito de dar a su Hijo fue hacer que el gran don de Dios de la vida eterna estuviera disponible para cualquiera, para todo aquel que en él cree, es decir, quien confía personalmente en él. No se pierda significa no perecer en el juicio eterno. En contraste con tener vida eterna, la vida de gozo abundante y bendición inconmensurable en la presencia de Dios para siempre. Aquellos que creen en Cristo tienen esa vida eterna y ya experimentan sus bendiciones en el tiempo presente, no aún completamente, pero en una medida significativa. Aquellos que no creen y no confían en Cristo no tienen una posición positiva ni neutral ante Dios. Ya están condenados ante Dios por sus pecados, porque no han confiado en la solución de Dios para la culpa, el unigénito Hijo de Dios. Este versículo también refuta la afirmación de que una persona sincera que sigue cualquier religión puede tener vida eterna con Dios. Véase Juan 146, Hechos 4 y 12, Romanos 10, 13 a 17, 1 Timoteo 2, 5 a 6. En cuanto a los creyentes del Antiguo Testamento que esperaban a Cristo, véase Juan 8 y 56, Romanos 4, 124, Hebreos 11 13 a 26, Tito 2 y 14 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Leer más. Los cristianos deben vivir de esta manera porque la gracia de Dios que salva también instruye a sus receptores a vivir de una nueva manera. Uno no puede afirmar verdaderamente ser un receptor de la gracia salvadora, sin ser también un alumno de la gracia que instruye. Este cambio en el estilo de vida está arraigado en la expiación. Tito 2 y 14 y la expectativa del regreso de Cristo. Tito 2 y 13. Para salvación a todos los hombres, a veces se malinterpreta como que todas las personas serán salvas. Sin embargo, tal lectura no es necesaria aquí y contradice rotundamente otras escrituras. Significa más bien que la salvación ha sido ofrecida a todas las personas, incluyendo todos los grupos étnicos, no solo algunos. La gracia salvadora enseña a sus receptores a decir no al pecado y sí a la piedad. En este siglo enfatiza que esta piedad debe ser vivida aquí y ahora. También establece la referencia al futuro regreso de Cristo. Tito 2, 1. Fijar la mente en la verdad del regreso de Cristo impulsa a una persona a la santidad. Véase un Juan 3, 2 a 3. Nuestra esperanza bienaventurada significa la segunda venida de Cristo, a la que Pablo llama la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Puede parecer poco claro si Pablo se refiere aquí a dos personas de la deidad, Dios el Padre y Jesucristo, o si describe a Jesús como Dios y Salvador. La gramática griega, sin embargo, se refleja bien en esta traducción e indica que Jesús está siendo identificado como nuestro gran Dios y Salvador. Juan 1, Tito 2 y 13, Pedro 1, 1, 1, etc. Pablo ancla su llamado a la piedad en el hecho de que uno de los propósitos de la muerte de Jesús fue santificar a su pueblo. Abandonar la piedad es despreciar el sacrificio de Cristo. Pablo lo basa en el Antiguo Testamento con la frase, para redimirnos de toda iniquidad, que en griego se parece mucho a la Septuaginta de Salmos 13, 8. Un pueblo propio traduce una frase inusual. Laos periós con ecos intencionales del Antiguo Testamento. Éxodo 19, 5, Malaquías 3 y 17 tiene el sentido de posesión preciada y atesorada. Este pueblo debe ser celoso de buenas obras. Así, nuevamente, la redención está ligada específicamente a vivir de una manera piadosa.
No hay lugar para afirmarse ser redimido sin proporcionar evidencia de transformación práctica. Véase Santiago 2:14-26. 1 Tesalonicenses 59-10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque conecta este versículo con 1 Tesalonicenses 5:6 en general o la exhortación específica en 1 Tesalonicenses 5:8, de ponernos el yelmo de la esperanza. Pablo reafirma lo que dijo en 1 Tesalonicenses 5:4. Los tesalonicenses no tienen nada de qué preocuparse porque están destinados no para ira, sino para salvación en la segunda venida. Despiertos alude a la preocupación de los cristianos vivos con respecto a su destino en el día del Señor. 1 Tesalonicenses 5:1. Mientras que dormidos alude al destino de los cristianos fallecidos. 1 Tesalonicenses 4:13-18. En la segunda venida, los cristianos experimentarán una nueva calidad de vida en compañía de Cristo. ¿Es la salvación solo por fe o por fe más obras? Esta es quizás la pregunta más importante en toda la teología cristiana. Esta pregunta fue la causa de la Reforma, la división entre el protestantismo y el catolicismo. Esta pregunta es una diferencia clave entre el cristianismo bíblico y la mayoría de los cultos. ¿Es la salvación a través de la fe sola o a través de la fe más las obras humanas? Dicho de otra manera, ¿soy salvo confiando en Jesús o tengo que creer en Jesús y además hacer ciertas cosas? Las obras que se añaden a la fe y que se consideran necesarias para la salvación difieren en varios círculos religiosos. Muchos grupos señalan el bautismo en agua como una obra que debe añadirse a la fe para la salvación. Si no estás bautizado, no estás salvo. Algunos van incluso más lejos. Debes ser bautizado por el ministro correcto usando el método correcto, diciendo las palabras correctas. Otros sugieren diferentes ritos a observar para ser salvos, pero la fórmula es siempre CAG. La salvación es a través de la fe más recibir la misa, C y más ir a confesión, C y diezmar, etc. Muchos pasajes de la Biblia enseñan que la salvación es solo por fe, no por fe más obras. Efesios 28:9, por ejemplo, está claramente redactado y es inequívoco, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De gran importancia es la palabra gracia, que se refiere a las bendiciones de Dios sobre los inmerecedores. La idea misma de gracia niega todos los intentos de ganar la salvación. Pablo expone ese argumento al enseñar sobre la elección de Dios, del remanente de Israel. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Romanos 11:6. Otros pasajes que enseñan claramente la salvación solo por fe incluyen Hechos 4:31, Romanos 3:28, 4:5:1, Gálatas 2:16, 3:24, Efesios 1:13 y Filipenses 3:9. Hay algunos pasajes bíblicos que a primera vista parecen enseñar la salvación por fe más obras. Uno de ellos es Santiago 2:24, que parece decir que la justificación es por fe más obras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este problema aparente se resuelve examinando el argumento completo de Santiago en su epístola. Santiago está refutando la idea de que una persona puede tener fe salvadora sin producir buenas obras. Véase Santiago 2:17-18. La fe genuina en Cristo, dice Santiago, producirá una vida cambiada y resultará en buenas obras. Santiago 22:26. Santiago no está diciendo que la justificación es por fe más obras, sino que una persona que es verdaderamente justificada por la fe tendrá buenas obras en su vida. Las obras son una demostración externa de fe genuina en Cristo. Santiago 2:17-20. Y es esa demostración externa la que justifica al creyente a la vista de otras personas. Pablo dice que aquellos que tienen verdadera fe en Jesucristo estarán ansiosos de hacer lo bueno.
Tito 2 y 14. Para volver a Efesios 2, inmediatamente después de enseñar que somos salvos por fe, no por obras. Efesios 28 a 9. Pablo dice que fuimos creados para hacer buenas obras. Efesios 2 y 10. La salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe y esa fe se manifiesta en buenas obras. Las obras siguen a la fe y son una prueba de ella. Si vamos a decir que somos salvos por obras, debemos especificar de quién son las obras. No somos salvos por nuestras propias obras, por muy meritorias que sean a nuestros propios ojos. Somos salvos únicamente por la obra de Cristo en nuestro favor. Su muerte y su resurrección son las obras que nos salvan. Recibimos a nuestro Salvador por fe. Juan 1, 1. Soy salvo por fe o por buenas obras. Como nuevo cristiano, me sentí aliviado al escuchar que la salvación no depende de las obras, sino únicamente del don de la gracia de Dios. Pero luego alguien me dijo que la fe sin obras está muerta y que a Dios le importan tanto mis acciones como mis creencias. Ahora estoy preocupado. Quizás no estoy haciendo lo suficiente para ir al cielo. ¿Qué piensas? ¿Puedes ayudarme a entender lo que parece una contradicción? Desde cierta perspectiva, la pregunta que has planteado va directo al corazón del Evangelio cristiano. La salvación se basa, de hecho, solo en la fe. Gálatas 36 a 7. Pero luego la fe resulta ser algo así como una moneda de dos caras. Si has estado leyendo tu Nuevo Testamento, habrás notado que los apóstoles, especialmente Pablo, dejan claro que no nos ganamos el camino al cielo haciendo buenas obras o renunciando a comportamientos pecaminosos. Nuestra única esperanza es depositar toda nuestra confianza, fe y seguridad en el Señor Jesucristo, el Salvador, que se ofreció a sí mismo en la cruz para redimirnos del pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Escribe Pablo. Efesios 28 a 9. Véase también Juan 146, Hechos 4 y 12, 1 Timoteo 2, 5 a 6. Pero, ¿seré esto que el comportamiento no importa en la vida cristiana? ¿Significa que los creyentes pueden incurrir en pecado deliberado? ¿Son libres de olvidarse de las consecuencias y las implicaciones más profundas de las malas decisiones personales? En absoluto. ¿Qué? Pues diremos, escribe Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, 1 o 3. Escribiendo en la misma línea, el apóstol sigue su famosa declaración sobre la gracia y la fe citada anteriormente con esta importante afirmación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2 y 10. La fe salvadora, entonces no es simplemente una cuestión de reconocer algo que aceptas como verdadero. Después de todo, incluso los demonios creen y tiemblan. Santiago 2 y 19. Los escritores del Nuevo Testamento están de acuerdo en que la fe es un fenómeno holístico. En otras palabras, involucra a la persona entera, cuerpo, alma y espíritu. Creer en el sentido bíblico es abrazar la verdad con la mente, el corazón y la voluntad. Esto significa que la fe genuina se expresa tanto a través de nuestras acciones, Santiago 217 a 18, como por la declaración pública de nuestras creencias sinceras. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 108 a 13. Este concepto se ilustra a menudo con una historia extraída de las hazañas del audaz acróbata del siglo XIX,
Clifford Calverley. Calverley empujó una carretilla sobre una cuerda tensa extendida sobre las cataratas del Niágara. Después de realizar esta hazaña, se dirigió a su audiencia y preguntó: «Ahora que han visto lo que puedo hacer, ¿creen que puedo hacerlo de nuevo?» «Sí», respondió la multitud. «¿Creen que puedo hacerlo con otra persona en la carretilla?», dijo Calverley. «Sí», fue la respuesta entusiasta. «Bueno, entonces», dijo Calverley, «¿quién quiere subirse?». La fe genuina del Nuevo Testamento significa subirse a la carretilla. No es solo una cuestión de quedarse al margen y decir: «Creo», ¿qué significa ser salvo por gracia a través de la fe? La salvación por gracia a través de la fe no es algo difícil en el sentido de que no es una fórmula a seguir, sino más bien un milagro que creer y recibir. La salvación es la justicia de Dios obrando en nosotros cuando decimos sí a su plan. Decir sí es como demostramos la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero también vivimos por gracia a través de la fe. La Biblia dice en Efesios 28:9 que las personas son salvas por gracia a través de la fe. Pero, ¿qué significa eso realmente? Una respuesta común es que nos salvamos de ir al infierno cuando morimos. Pero la verdad es que la salvación es mucho más, al igual que la gracia por la cual la recibimos a través de la fe. La salvación es la justicia de Dios obrando en nosotros cuando decimos sí a su plan. Decir sí es como demostramos la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero también vivimos por gracia a través de la fe. La salvación por gracia a través de la fe no es algo difícil en el sentido de que no es una fórmula a seguir, sino más bien un milagro que creer y recibir. Gracias por ver y mantente atento al próximo vídeo. Sí, debajo del río Éufrates hay una actividad extremadamente extraña. Aunque la Biblia lo predijo, la mayoría de la gente no creía que el tiempo de la revelación hubiera llegado. Aunque no estamos seguros del momento exacto del fin de los tiempos, anticipamos ser salvos. Qué horrible misterio se esconde tras estos sonidos espeluznantes. ¿Regresará Dios para salvarnos? En este episodio explicaremos más información. Dale me gusta, déjame un comentario y comparte este vídeo con tus amigos. Y empecemos. El sonido espeluznante en el Éufrates. Recientemente, la gente local encontró accidentalmente una hilera de cuevas en el fondo del río Éufrates. Se dice que este es el lugar donde se guardan 4 ángeles caídos. Los 4 ángeles en el río Éufrates se refiere a un incidente importante en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Se trata del mensaje específico revelado en Apocalipsis 9:14-15. Este mensaje describe a 4 ángeles demoníacos aprisionados cerca del río Éufrates. Estos ángeles son liberados por Dios para llevar a cabo una tarea crucial, trayendo su juicio al mundo. Esta catástrofe ocurre durante la tribulación, un periodo de 7 años en el que Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación se asocia con el día del Señor, que se refiere al tiempo en que Dios intervendrá directamente en el curso de la historia para llevar a cabo su plan. Ese día será de venganza. Será un día de dolor y angustia, será un día de miseria y destrucción. El día será oscuro y lúgubre. El día estará nublado y oscuro. Será un día de trompetas y gritos de batalla. El tiempo de la tribulación estará marcado por una amplia gama de juicios divinos, trastornos celestiales, desastres naturales y plagas terribles. Este evento tiene lugar junto al río Éufrates. El río Éufrates es un río importante referenciado en la Biblia. Se considera la cuna de la civilización humana temprana y ha sido visto durante mucho tiempo como un símbolo de la vida y sus limitaciones. Cuando el Éufrates se menciona en el libro del Apocalipsis, adquiere un nuevo significado. Se convierte en un emblema crucial en las predicciones bíblicas para el futuro. Esta narrativa es una de una serie de visiones vistas por Juan, el autor del Apocalipsis, que muestran los eventos que conducen al fin del mundo en el juicio final. La visión se abre con el sonido de la sexta trompeta, lo que indica que están a punto de ocurrir eventos trascendentales.
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9, 1. Considera las palabras de Apocalipsis 9, 14 a 15 que dicen al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. Esta sección de la Biblia es tanto fascinante como un poco aterradora. Representa un tiempo en que Dios interviene y el mundo mundano se encuentra con el reino espiritual de una manera significativa, lo que resulta en graves consecuencias para todos. Esta profecía sirve como un recordatorio para que pensemos profundamente y seamos más conscientes. Sirve como un recordatorio del juicio de Dios, la redención y el dominio sobre toda la historia. El relato de los 4 ángeles que estaban atados pero fueron liberados representa un cambio significativo en la historia del fin del mundo. Demuestra la imparcialidad de Dios. Cuando investigamos el tema, se nos invita a reflexionar de cerca sobre las profecías del Apocalipsis, el juicio de Dios y nuestro conocimiento de la historia y el destino humanos. Es como embarcarse en un viaje a través de una de las secciones más desconcertantes y fascinantes de la Biblia, desafiándonos a examinar nuestras creencias, ansiedades y sueños para el futuro. Entonces, ¿cuál es el propósito de liberar a los ángeles caídos? El objetivo de liberar a estos ángeles es provocar un enorme desastre, ya que se les permite destruir a 1/3 de la humanidad. Pero, ¿por qué Dios aprobaría la matanza de 1/3 de la humanidad? No hay una conexión lógica entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7, 1. ¿Podrían ser o no los mismos 4 ángeles? Sean quienes sean, están preparados para la hora, el día, el mes y el año en que este juicio será desatado. Leemos, fueron desatados, lo que implica que son ángeles malvados. Si bien esto podría no ser el caso, es probable que sean ángeles malignos. A pesar de todo, cumplen un propósito divino. Las langostas demoníacas descritas previamente en Apocalipsis solo eran capaces de causar estragos en los humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles poseen la capacidad de llevar a cabo una masacre sin precedentes. Estos ángeles solo son despertados cuando Dios lo considera aceptable y su ámbito de acción se limita a una porción específica de la humanidad. Cumplen la voluntad de Dios en el momento apropiado. El río Eufrates fue una característica geográfica importante en la antigua Babilonia, sirviendo como el límite del antiguo Imperio Romano. También está asociado con el primer pecado, Génesis 2, 10 a 14, el primer asesinato. Génesis 4 y 16, la primera rebelión organizada contra Dios. Génesis 11, 9, la primera confederación de guerra, Génesis 141 y la primera tiranía. Estos eventos se describen en el libro del Génesis, así como el ejército encabezado por estos ángeles. Apocalipsis 916 a 19. Leí que el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Apocalipsis 91 a 19. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Leemos que el número del ejército de los jinetes era de 200 M000 ¿Es este número figurativo o literal? Es posible que el número no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiere un ejército imposible de contar y que es mayor que cualquier cosa que la humanidad haya visto jamás. Estos jinetes se describen en términos extraños y grotescos, y esta es una imagen de terror extremadamente potente que significa de caballería. ¿Habla esto de un ejército normal o sobrenatural? ¿Es una legión de soldados humanos o un ejército de hordas demoníacas?
Si lo que se representa es un ejército natural de hombres, la descripción inusual puede referirse a la guerra mecanizada moderna. Es probable que Juan simplemente use el lenguaje a su disposición para representar la maquinaria moderna, razón por la cual la historia que cuenta es tan extraña y horrible. Quizás la lectura más segura sea ver esto como un ejército literal de 200 millones de efectivos, pero un ejército demoníaco invadiendo la Tierra. Esto desarrolla aún más el concepto del ejército demoníaco que se asemeja a langostas, que se introdujo anteriormente en el Apocalipsis. Y el resto de los hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9:20-21. ¿Qué piensas sobre este tema? Deja un comentario a continuación para hacernos saber tu opinión. ¿Crees que es solo un sonido extraño? No. Además de escuchar sonidos aterradores debajo del río, hay otra historia que te dejará inmóvil por el drama. Por favor, mira el vídeo hasta el final para más detalles. La imaginación durante siglos. La montaña de oro en el legendario río Éufrates. Durante siglos, la leyenda de la montaña de oro en el fabuloso río Éufrates ha cautivado la imaginación de personas en todo el mundo. Este tesoro mítico, envuelto en misterio, ha atraído a innumerables aventureros a buscar su fortuna y descubrir la verdad detrás de su enigmático encanto. A medida que nos adentramos en los anales del tiempo, pretendemos desentrañar la veracidad de esta cautivadora leyenda, separando la realidad del mito. Únete a nosotros en esta expedición mientras descubrimos los fundamentos históricos que han moldeado este relato perdurable, las antiguas pistas que han perpetuado su mística y las perspectivas contemporáneas que continúan alimentando la búsqueda de su viva existencia. Al embarcarnos en este viaje, debemos abordar la leyenda con una mirada crítica, ansiosos por descubrir la realidad oculta bajo las capas de mito y fantasía. Para realmente comprender la enormidad de la leyenda, primero debemos entender sus raíces y significado cultural. La mitología de la montaña de oro en el río Éufrates tiene sus raíces en la literatura antigua, incluyendo el Corán y la Biblia. El río Éufrates es retratado en el Corán como poseedor de recursos de oro, mientras que la Biblia lo identifica como una fuente de piedras preciosas y oro. Estas referencias han encendido la imaginación tanto de creyentes como de cazadores de tesoros, infundiendo una esencia espiritual y mítica a la leyenda. Además de sus connotaciones religiosas, la leyenda también tiene una importancia cultural significativa. Civilizaciones que prosperaron a lo largo del río Éufrates, como los sumerios, babilonios y asirios, atribuyeron un gran valor al oro, simbolizando poder, riqueza y prosperidad. Esta fascinación por el oro resonó en todo el mundo antiguo, influyendo en sus mitos, leyendas y expresiones artísticas. Números cuentos y representaciones de una fabulosa montaña de oro en el río Éufrates surgieron, cautivando a la gente a lo largo de la historia y continuando fascinando a los modernos cazadores de tesoros, exploradores y buscadores de aventuras. El encanto de descubrir una montaña de oro oculta motiva a individuos de diversos orígenes a seguir los pasos de sus predecesores en busca de este legendario tesoro. Sin embargo, ¿es la leyenda de la montaña de oro en el río Éufrates simplemente un producto de mito y narrativa? El río Éufrates, que atraviesa la actual Turquía, Siria e Irak, jugó un papel crucial en el surgimiento de civilizaciones antiguas, nutriendo tierras fértiles, fomentando la prosperidad agrícola y catalizando el crecimiento de prósperas ciudades ribereñas. Su posicionamiento estratégico proporcionó una ruta comercial vital, conectando territorios distantes y facilitando extensas redes comerciales. La interacción entre civilizaciones a lo largo del Éufrates.